estimados amigos, hermanos y hermanas, gente de YouTube, a este video donde vamos a continuar con esto de qué es la iglesia, la organización, las funciones, los dones, para poder aprender como cristianos qué podemos hacer en la iglesia y poder identificar una iglesia correcta, como es la que manda Dios. Y gracias a todos por los mensajes, comentarios, a la hermana que me sugirió que de los videos tendría que iniciar o hacer una oración para guía de la misma. Bueno, gracias hermana por su consejo. Como te escribí, te contesté, a mí me gusta el tema de la oración que sea íntima, personal, como dice Jesús, más tú cerrada la puerta, ahora Dios que está en secreto y tu Padre te recompensará en público. Por lo tanto, gracias por ese consejo. Yo siempre oro antes de empezar las grabaciones para que Dios me guíe en la forma correcta de poder hablar y poder ilustrar o enseñar lo que humildemente te tengo en el corazón para expresar, que ojalá sea útil tanto para ustedes como para mí, porque yo también aprendo muchísimo con cada uno de los videos. Gracias por sus saludos a todos. Empecemos con este video. Dijimos que la iglesia no era un edificio, sino que era la unión de 2 o 3 personas que estuvieran hablando de Jesús y de Dios. Ahí es donde Jesús estaba en medio de ellos. Esa era una iglesia donde manifestamos que en los postreros tiempos existen diversidad de tipos de organizaciones cristianas y no necesariamente por ser así estarían cumpliendo con el aval de Dios, al contrario, estarían apartando a la gente del verdadero camino y cometiendo graves errores. Por eso es importante saber a dónde uno va para ver si está haciendo lo correcto o no ante Dios, ya que es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que estructurado en sí hace un gran funcionamiento para hacer que esta vida sea mejor para todos los cristianos. Continuando con el video, habíamos dicho que íbamos a empezar con el tema de la mies, que era la mies, de luego continuar con las funciones, que es lo que nos vamos a dedicar en este video del día de hoy. La mies, en esencia, en la Biblia está mencionada. La mies es el cereal que ya está maduro para ser recolectado. En Mateo 9, 35, 38 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies, en esencia, en esta parábola, son las personas que quieren creer en Dios. Y hay muchos, a la verdad la mies es mucha. Somos muchos los que queremos creer en Dios y queremos seguir el camino de Jesús. Al igual que uno, hay mucha gente alrededor. No se avergüencen, gente, de querer seguir a Dios. En la Biblia dice: porque no me avergüenzo del Señor, porque es poder. Por lo tanto, hay que darle para adelante, porque la salvación de Jesús es algo que nos lleva a una vida eterna en el paraíso, a un lugar maravilloso. Por lo tanto, ¿por qué nos vamos a avergonzar? Si seguimos tantas cosas, seguimos el fútbol, seguimos las políticas, nos peleamos por política, nos peleamos por el deporte, por el básquetbol, por lo que sea. Si seguimos a Jesús, ¿por qué nosotros nos vamos a avergonzar? Si seguimos a Jesús, bienaventurados seremos. Ya seremos sellados con el regalo eterno de ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros para que vayamos al cielo y entendamos el mensaje de cómo podemos seguir el camino de un cristiano. Por lo tanto, hermanos, la mies es mucha. Hay mucha gente que quiere y los obreros son pocos, la gente que quiere enseñarle. Por eso es importante tanto este video que lo podamos compartir, o ustedes que están viendo eso, si les sale del corazón hablar de Dios con tu madre, con tu hermano, con tu padre, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con algún amigo en el trabajo, si te sale el corazón, dale para adelante. Dios te va a guiar. Por eso la mies es mucha. Pero también esa mies que quiere seguir a Dios, que está empezando a seguir a Dios, o que ya es un cristiano devoto, miren lo que dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgare al cuello a una piedra de molino de asno y que se la hundiese en lo profundo del mar. Todas esas personas que están queriendo empezar a ser cristianos, todas esas personas que están dando sus primeros pasos o que ya tienen pasos firmes, afuera hay una lucha, afuera de esas personas que quieren seguir adelante, puede ser que le pongan tropiezo para que no sigan lo que ellos quieren en el corazón. Le hagan tropezar haciéndole mal, lastimándolo, hiriéndolo, humillándolo. Como Jesús dijo: si a mí me desprecian, ustedes también los van a despreciar. Por lo tanto, hermanos, al ser cristianos, cada uno de nosotros
al ser parte de esa mies que quiere crecer espiritualmente, puede ser que vengan tropiezos, y van a venir tropiezos, unos cuantos en momentos de la vida que nos hacen tropezar. Pero Dios, que es nuestro Padre, nos está vigilando y nos está viendo, y está viendo las personas que nos hacen mal. Si bien a nosotros mismos tenemos la premisa de no pagar mal, sino pagar bien al mal que nos hacen, nuestro Padre que está en el cielo nos ve y ve todas las cosas que nos hacen. Por lo tanto, aquellas personas que nos hacen tropezar cuando queremos seguir el camino, de cualquier forma, sea persona no cristiana o persona cristiana, Dios está vigilando y cuidando. Y si la persona es una mala persona y quiere hacernos tropezar y caer del camino que nosotros estamos guiándonos, el propio Jesús dijo en Mateo capítulo 6, en Marcos y en Lucas, que era mejor que le pusieran una de esas piedras como que se ve ahí, piedra de asno, y lo tiraran en el medio del mar. Así que imagínense lo que le puede deparar allá en el más allá. Los tropiezos son inevitables, dice Lucas 17, 1 a 3, pero hay de aquel que los ocasiona. Más les valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno de estos pequeños. Así que cuídense. En cuanto a las personas cristianas también entre los hermanos, no tenemos que hacer motivo de tropiezo para otro hermano, estar criticándolo, estar arriba de él, sino tratar de ayudarnos como cristianos. Esa es la base y fundamento de la hermandad. Tratar como hermano al prójimo y más a un hermano para ayudarlo en tropiezo, no ser parte de ese tropiezo. Si a los no cristianos les depara eso, nosotros, Jesús nos dice, así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros. Este es Pablo a los romanos, siguiendo el Espíritu de Dios, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así que hay aquellos que nos hagan tropezar y nosotros como cristianos evitemos tropezar a los hermanos. Mire qué lindo este salmo. El Señor afirmará los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Salmo 37, 23, 24. Qué lindo salmo. Es decir, que tropiezos van a venir. Puede ser que una persona sea cristiana, vengan esos tropiezos en la vida, porque nadie es perfecto y nadie es súper cristiano. Ojalá fuésemos todos súper espirituales. Pero en el momento que podamos tropezar, no nos preocupemos porque Dios nos sostiene la mano y sigue el camino con nosotros. Eso es importantísimo, por eso hay que velar siempre, orar, leer la Biblia, crecer, reunirnos entre hermanos, para que tengamos un caminar, un andar, un peregrinar tranquilo, sin tantos tropiezos. Y si tropezamos, bueno, ayudarnos entre nosotros para salir adelante, obviamente bajo la égida y la mano y la conducción y el amor de Dios. En cuanto a las personas que nos hacen tropezar, bueno, miren qué interesante dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Eso es una regla de oro. No, por más que las personas nos hagan mal, nos hagan tropezar, nos hieran, nos digan difamaciones, nos digan mintiendo cosas que no correspondan, miren lo que dice Dios, que nosotros no podemos vengarnos. Es obviamente que no, si te pegan en la mejilla derecha, dale la izquierda. Esa es la regla. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, que está viendo todas las cosas, que acaba de decir mejor le pusieran una piedra de molino, lo tiraran al medio del mar, dice, si no dejad el lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Siendo mies, siendo gente que está creciendo espiritualmente. Evitemos darle tropiezo a los que inician, fomentemos el espiritualismo para aquellos que quieren averiguar, que tenga hambre y sed de justicia, y entre hermanos no nos pongamos tropiezos, sino ayudémonos los unos a los otros. Hay de aquellos que pongan tropiezos, hay de aquellos que nos hacen caer. Podemos caer, pero siempre de la mano de Dios seguiremos adelante el camino del peregrinar en esta tierra hasta el día que Dios quiera que tengamos que ir hasta allá. Porque nuestro Padre Dios es el que va a castigar a esas cosas. Tarde o temprano la va a castigar. Así que hermanos, sigamos el camino del Dios de una forma tranquila, serena y con amor, sin nosotros vengarnos por aquellos que nos hagan tropear y poner la mano de Dios la justicia. Cuando alguien te haga mal, pedirle a Dios iluminación para esa persona. No le pidas mal. Decirle a Dios, Dios ilumina a esa persona para que no vuelva a hacer mal. Que tenga paz, que tenga amor, se vuelva cristiano, así tienen los mismos principios. Ahora, no te vengues vos.
Ahora, si esa persona tiene duro el corazón y no quiere entender que está haciendo lo incorrecto, al entender lo entienden porque saben muy bien lo que hacen. No quieren razonar para hacer lo correcto, bueno, allá ellos, Dios los va a castigar. Está clarísimo lo que dice en Romanos 12:19. No es una amenaza, es que el Padre lo estableció así. Los obreros de la mies. Sigamos con el tema de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 1 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestras vocaciones, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El mundo desecha a las personas. La gente a veces desprecia a las personas. Esa gente que ha sido descartada, despreciada, para Dios les es precioso. Dios no nos desecha, no nos desprecia. Dios nos elige para que sigamos su camino. Y somos esos elegidos, los que el mundo despreció, los que Dios pone en un pedestal de gloria, en un pedestal de orgullo, en un pedestal de amor. Acá, en esencia, Dios elige a todas las personas, a todas, y no hace mira a ver si son abogados, si son doctores, si son psicólogos, si son profesores, si son maestros. Él toma a todo aquel que lo ama y lo pone en ese pedestal de gloria y lo glorifica junto a su Hijo y lo lleva al paraíso. Y acá en este caso Pablo les manifestaba, para ser un obrero de la iglesia de Dios, no es necesario tener grandes conocimientos, sino simplemente querer amar a Dios, entender su mensaje y darle para adelante. Dejar que el Espíritu de Él te lleve. Obviamente leyendo la Biblia y haciendo lo correcto, pidiendo sabiduría a Dios para hacerlo de forma correcta y darle para adelante. Teniendo en cuenta esa premisa que no es necesario ser doctor, tener un título universitario ni nada para darle para adelante en cuanto al trabajo en la iglesia, teniendo en cuenta esa premisa, bueno, vamos a ver qué tipo de actividades hay establecida bíblicamente para hacer en la iglesia. En Efesios capítulo 4 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el fin. Todas estas actividades, ¿para qué? Para perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para perfeccionarse en amor. Por lo tanto, estimadísimos hermanos, en esencia es esto. La iglesia, acá está la plenitud de la iglesia, las actividades para realizar, ¿para qué? Para perfeccionar el cuerpo en todo, para que unidos entre sí, por todas las cosas, se ayuden mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. No existe un miembro que sobrepasa a toda la iglesia, sino que toda la iglesia en esencia es un cuerpo en funcionamiento, en marcha. ¿Para qué? Para que tengamos un conocimiento, para que crezcamos a un ser humano perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús, para que no seamos como niños fluctuantes, porque recuerden que una vez que nos arrepentimos de los pecados, reconocimos el sacrificio de Jesús en la cruz para limpiarnos esos pecados, le pedimos a Dios perdón, en el nombre de Jesucristo, lo mencionamos a Jesús como el abogado, mencionamos a Jesús como nuestro Salvador, por haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Ese sacrificio nos purificó, nos limpió de pecado y que desde ahí en adelante nacimos de nuevo y de ahí vamos creciendo. Empezamos niños, obviamente, sin conocer mucho de las cosas que Dios quiere para nosotros, más allá de la salvación, sino que vamos creciendo a un ser humano perfecto a la estatura y plenitud de Jesús. Ese es el camino. La iglesia lo que tiene que hacer es
dar conocimiento a sus miembros para que puedan crecer con todas esas actividades, a algunos profetas, a otros apóstoles, evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay varias actividades que se pueden hacer en la iglesia. Vamos a ir bichando. En Romanos capítulo 2 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Por lo tanto, una vez que entraste, bajémonos los humos, no seamos soberbios, no somos todos iguales. No tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Acá tenemos más funciones, las funciones y cómo se deben desempeñar, con ganas. ¿Tenés algo para hacer? ¿Te gusta hacer esto? Hacelo con ganas, no como si fuera una carga pesada. Con ganas, con solicitud, el estar siempre dispuestos para dar crecimiento. La iglesia es un cuerpo, todos se necesitan, todos tienen actividad, todos pueden hacer algo. Glorificar a Dios con esa situación. Darle gracias por ese regalo que nos dio, darle el reconocimiento a Jesús, su sacrificio, y bueno, entre nosotros tratar de traer ese paraíso, este cielo, acá en la tierra, en la unión de los hermanos. Por eso es tan importante que una iglesia se lleve bien, que no tenga tropiezo, ni ande murmurando, ni peleándose, sino que unida como una familia verdadera, salga adelante y crezca, porque seguro va a haber mucho crecimiento con una iglesia que se ayude entre sí. En 1 de Corintios capítulo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otras interpretación de las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Una vez que nosotros nos arrepentimos de los pecados, reconocimos el sacrificio de Jesús y seguimos adelante el camino del cristianismo, Dios nos regala a nosotros el sello de que somos amados hijos de Dios, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa gana que tenemos nosotros de leer, de aprender, de crecer, de manifestar, de decir Abba, Padre, el estar reunido. Ese Espíritu Santo, bueno, hay que darle crecimiento para que el Espíritu sea más pleno en este cuerpo de carne y mundano. Que si bien podemos tropezar, podemos caer, podemos hacer otras cosas, siempre vamos a tener ese Espíritu para poder darle ese crecimiento merecido y para levantarnos cuando nos caemos. Acá hay varias profesiones, no puedo dejar de mencionar que hay algunas que llaman poderosamente la atención, porque más allá de ser maestros, de tener conocimiento y ciencia, ¿no? Discernimiento de espíritu, otros diversos géneros de lengua, en aquellos tiempos, al principio, habían, por el Espíritu Santo, cristianos que tenían la posibilidad de poder hablar en lenguas, porque se tenía que dispersar del arameo o del griego original a otras partes del mundo, porque era predicar hasta a los fines del mundo el Evangelio, y así fue, porque en hecho está establecido que en Pentecostés el Espíritu llegó y empezaron a hablar todos diferentes lenguas, y todos los que estaban escuchando alrededor entendían en su propio dialecto lo que los apóstoles en aquellos tiempos hablaban. Pienso yo, hoy en día podría estar este don, como por ejemplo el de hacer milagros o el de sanidad, pero todos esos dones, entiendo, en mi opinión, porque Dios todo lo puede,
Porque Dios puede que hoy en día uno se ponga a hablar en lengua o haga milagro o haga sanidad. Porque para Dios no hay nada imposible para hacer. Dios mismo estaba acercado y había una espiritualidad y un poder divino esencial. Con el tiempo se fueron alejando ciertos dones de la iglesia y eso se ve en la Biblia. Este don de sanidad fue, entiendo, modificándose. Igual no quiere decir que hoy en día no pueden haber dones de sanidad. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Pablo tenía una enfermedad, ese don de sanidad, ¿dónde estaba? En alguno de los hermanos, porque él recorrió tantas iglesias. Se ve que no era un don que necesariamente tendría que estar en todas las iglesias. Podría ser que en aquel tiempo, al principio, con Jesús y sus apóstoles directos, tenían ese don de sanidad, pero que después como que se fue dejando de lado y ampliándose los otros dones como el de conocimiento y de la ciencia, porque eso es lo que Dios quiere en esencia para que nosotros andemos acá en la tierra. Igual no quita que pueda haber alguien que tenga ese don de sanidad. Por ejemplo, dice en Timoteo capítulo 5, Pablo escribiéndole a Timoteo, dice: ya no bebas aguas, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No es anda con el hermano que te va a curar o anda con el fulano que tiene don de sanidad, no. Ya le dice, bueno, deja de tomar agua, toma un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Así que, digo, acá le dio una receta determinada para sus frecuentes enfermedades. Queridísimos hermanos, si bien existen determinados dones, como dijo mi queridísimo hermano Gabriel, cuando estuvimos analizando estas diapositivas, manifestó que en algunas iglesias dicen que si sos salvo si tenés el Espíritu Santo. Y si tenés el Espíritu Santo es porque haces de una determinada actividad. Y los obligan y los someten a que si no están investidos de ese Espíritu Santo, se entiende que perdieron, o le dan a entender que si no tienen el Espíritu Santo para ejercer determinadas funciones, pierden la salvación. Y no es así, la salvación la tenemos porque le pedimos perdón a Dios por nuestro pecado y porque Jesús murió en la cruz por nosotros. Después Dios verá qué nos da a nosotros para que podamos servirle aquí en el cuerpo de Cristo, en la iglesia o en el mundo. No hay que apresurar nada, dejen que el Espíritu de Dios nos guíe en cada paso de nuestras vidas. Además del cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si todo el cuerpo ese fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Por eso dejemos que Dios nos diga qué tenemos que hacer en la iglesia. Porque si todos fuesen un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esa es la premisa. La familia unida, ayudándose, no destacándose uno más que otro, sino que cada uno en su función haga que el cuerpo funcione para la gloria de Dios y Dios va a quedar contentazo con eso. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que hermanos, también esto de estar unidos entre los hermanos, verse todos los días, hablarse todos los días, mensajearse todos los días, exhortados los unos a los otros, hablándose los problemas de uno y otro para que el pecado o el tropiezo no venga a nosotros y si viene para ayudarnos a levantar. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Es decir, que si Dios te dio un don, hay que ministrarlo, es una orden de Dios. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Recuerde que amén significa así sea. Ahí está la función de la iglesia. Hablar, coordinarse, cuidarse, pero sin dejar de lado que estamos agradeciendo a Dios porque nos dio la salvación, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Estamos eternamente agradecidos porque si no es por nosotros que vamos al cielo, sino porque
Él quiso darnos el cielo y por lo tanto glorificamos a Dios, glorificamos a Jesucristo. Esa es la función. No usamos al ser humano para adorar sino a Dios, y Dios nos bendice y nos trae paz y nos trae tranquilidad y nos trae amor en esta vida. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, esto es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si bien Dios nos da a cada uno un don para desempeñar en la iglesia, también nos advierte. Santiago en su libro veía que todo el mundo quería ser pastor, maestro, y quería enseñar, quería vanagloriarse, y unos se resaltaron sobre otro. Dijo, está bien que cada uno tenga su don, pero esperen un poquito, tengan cuidado. En este capítulo de él, Santiago está hablando de la lengua, que muchas veces nosotros por hablar demasiado lastimamos a otros. Recuerden que aquel que haga tropezar a un hermano está haciendo lo incorrecto. Si usamos el don de la profecía, si usamos el don de ser maestro o si usamos el don para enseñar, usémoslo sabiamente, no para dañar, porque es incorrecto. Y acá dice, si te haces maestro, bueno, después tenés estas consecuencias. No hagáis maestro muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. No es que vayamos condenados al infierno, sino que puede ser que nos saquen alguno de los premios. Recuerden que el cristiano, lo vamos a hablar en su momento, va a enfrentar lo que se llama el tribunal de Cristo. Y según la obra que uno hizo, va a recibir premios. Y si uno no hizo ninguna obra o hizo obras malas, los premios van a ser quitados, pero va a ser esa persona salva. Por lo tanto, si vamos a ser maestros, hay que tener mucho cuidado, porque por vanagloriarse muchos, después pierde el objetivo central, que es Dios y Cristo, que es lo esencial en la iglesia y en la enseñanza para edificar a los hermanos, y ahí pierde todos sus galardones que piensa tener. Porque todos ofendemos muchas veces, si uno no ofende en palabra, esto es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Por lo tanto, hay que tener dominio propio cada vez que uno va a hablar para no dañar a los demás con lo que uno dice. Porque todos cometen errores y lo bueno es enseñar para crecer. ¿Cómo entonces se debe organizar con tantos ministerios? Bueno, ya vimos que tenemos varios ministerios, maestros, sabios, intérpretes, porque a este es dado para el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro por fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Además de esto que acabamos de decir, todos los ministerios, todo lo que Dios te diga que tenés que hacer para edificar la iglesia, tenés que desempeñarlo con todo el amor, con toda la ternura. Porque si haces todas las cosas y no las haces con amor, de nada sirve. Eso lo dice con claridad la Biblia. Sea músico, sea el que organiza los videos, sea el que hace las presentaciones, sea el que hace las caridades de todo tipo de forma, hay que hacerlo siempre con amor. Pero teniendo toda esa cantidad de actividades que la iglesia puede hacer, entiendo yo que en la Biblia está establecido como, en esencia, en 1 de Corintios capítulo 14 lo especifica, digo, si bien la propia iglesia de Corintios tenía 30.000 problemas, a veces las cosas suceden para algo. Si no fuera por los problemas que tenía la iglesia de Corintios, nosotros no tendríamos esta guía tan maravillosa de cómo tiene que ser o debería ser la iglesia en la actualidad. Capítulo 14. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Esa es la esencia, es decir, no procurar los dones por vanidad. Sabemos que todo es vanidad, vanidad de vanidades, dijo el predicador en Eclesiastés, sino que hacer las cosas que vamos a hacer para edificar la iglesia. ¿Y qué es eso de la edificación? Para que todos los hermanos, cada uno, pueda crecer en Cristo para ser una mejor persona, Él, tener más paz Él y así lograr un mundo mejor, fundamentalmente o principalmente entre los cristianos y después para afuera, edificar la iglesia. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si hay 2 o 3 que quieren hablar, que hablen, pero con orden. Se ve que las grandes reuniones de iglesia daban para hablar bastante tiempo, y está bueno. Hablaban y edificaban, se reunían y bueno, si habían 2 o 3 que tenían que hablar, que hablaran. Hable uno, calle el otro, porque mientras que uno habla, los demás escuchan.
Pero si a alguno le es dado, dice la Biblia, acompañar lo que se está hablando, bueno, calle el primero y escuche el otro. Pero todo sea para exhortar, todo con un orden determinado. Esa es la esencia. Si mismo los profetas hablan 2 o 3, los demás juzguen. Y si alguno fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Es decir, el que está leyendo la Biblia, una profecía, el que está leyendo el Apocalipsis, el que está leyendo Isaías, o el que está analizando las palabras, bueno, sujétese a lo que dice la palabra, no agregue cosas que no correspondan, no pongan elementos que no van, sino que estén sujetos a las cosas que se están explicando a la iglesia conforme a las escrituras, porque así confundimos a la gente, agregamos cosas que no van y dañamos el cuerpo de Cristo y la enseñanza, que es fundamental. Teniendo en cuenta eso, acá el punto es la organización de la iglesia. Me acuerdo lo que me dijo Bernardo, el Ordoy, el papá de Gabriel, de la iglesia de Barros Blancos, que se encuentra ahí en Barros Blancos, que él decía la cena, en las reuniones donde él iba cuando él empezó su ministerio de vida, y cuando estaban haciendo la cena, es decir, partiendo el pan y tomando el vino, le venía por el espíritu las ganas de hablar, y se paraba, y mientras que estaban haciendo cena él lo hacía, porque le venía en el corazón, y estaba correcto. Si Dios le ponía en ese momento que tenía que decir algo relacionado a lo que estaba aconteciendo, estaba bien. Lamentablemente no lo entendieron así. En aquel momento los hermanos que estaban dirigiendo la iglesia y le pidieron que no lo hiciera más o que se fuera de la iglesia. Y eso está mal, y eso está incorrecto. Es decir, si el Espíritu te habla o para dar una edificación a la iglesia, hay que escuchar. Acá está clarísimo. Un saludo para Bernardo, que me contó esa anécdota. Lo quiero mucho, hermano. Es uno de los ancianos de la iglesia de Barros Blancos. Obviamente que yo lo reconozco como un gran hermano espiritual también. Sigamos con las diapositivas. Cargos establecidos bíblicamente. Teniendo en cuenta la organización y los dones que tocan a cada uno, también existen cargos que bíblicamente están establecidos. Por ejemplo, hablando de anciano que hablé recién, tenemos el obispado. En Timoteo capítulo 3 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, que es un obispo, vamos a ver lo que dice acá, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito. Esto quiere decir persona que se ha convertido recientemente a la religión cristiana. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera y que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos son los requisitos para ser un obispo dentro de una iglesia. Si una persona me está escuchando y va a la iglesia y tiene estos requisitos, ya es un obispo por Dios. ¿Okay? Y si la organización de la iglesia ve que hay un anciano que reúne todas estas cuestiones, una persona ya mayor en la predicación, es un obispo. A eso se le llama un obispo, no una persona que tiene un gorro con diamantes o con oro y todo el mundo se le arrodilla y besa la mano. No, eso no es un obispo para nada desde el punto de vista cristiano, y ya hemos visto en el primer video, si no lo vieron, lean, vean lo que es la idolatría, personas, lo que hizo Pablo, lo que hizo Juan, en cuanto a ese arrodillarse a personas que no corresponden en la Biblia, sino que un obispo es el que ejerce una función dentro de la iglesia, para que enseñe dentro de la iglesia y de buenos sabios consejos a los miembros, ya con una experiencia vivida mayor que un profeta o que un maestro que recién empieza. Tiene que ser no un neófito, como acabamos de decir, que una persona que ya tenga años y que toda su familia sea cristiana. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Eso es, que tenga a su familia, ya es un requisito mayor, ya no solo el ser creyente, sino que toda la familia que lo rodea también tenga una forma buena andar en la vida y que tenga testimonio de los de afuera, eso es decir, que los vecinos hablen bien de esa persona. Es decir, son varios requisitos para ser obispo, no es cualquiera obispo. No quiere decir que los de afuera, porque generalmente el mundo es de mentir sobre el cristiano. Mirá, este cristiano hizo tal cosa, tal otra. No. El buen testimonio es que una persona realmente haga obras, obispo haga obras que diga, sí, yo lo conozco, el hombre ayudó a esto, yo lo otro. Así que si uno quiere ser obispo, buena obra desea, dice, buena obra desea, pero es necesario que
Por esta causa te dejé en Creta, a Tito le dice, para que corrigieres lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Ancianos y obispos se entiende que son lo mismo. Así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, lo que acabamos de decir, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Acá ya los hijos le piden que sean creyentes, ¿ok? Tienen que creer en Dios, tienen que ir a la iglesia, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, es decir, que no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, eso de los falsos profetas que atesoran tesoros y roban a las iglesias. No, para nada, eso no corresponde a ningún cristiano, el obispo menos que menos. Sino hospedador, esto quiere decir que si un hermano quiere ir a hablar con el obispo o con el anciano, uno que recién, un neófito quiere ir a hablar, no, agendame para el día 24 del mes 38, no, hospedador, quiere venir a hablar, abra la puerta, sí hermano, venga, comemos algo, charlamos algo, tomamos un té. Cuénteme qué es lo que pasa. Eso es hospedador. Ese es el obispo, el hospedador. No un pastor, por ejemplo. Un pastor es el que está atrás de las ovejas, el que las cuide. Si la oveja se va corriendo atrás de las ovejas. Son diferentes dones que Dios pone a cada uno de los miembros de la iglesia. El obispo es una persona que da conocimiento y sabiduría y que gobierna su casa. Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, es decir, no modificador de la palabra, el que respeta la escritura tal cual es, sin agregarle nada ni quitarle algo, es decir, personal, ni tradición humana, la palabra como es, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En esencia, ese es el rol del obispo o del anciano. Y acá tenemos, por ejemplo, el rol de la anciana. La anciana también. No son todos los cargos para hombres en la iglesia, sino que también las mujeres cumplen un rol importantísimo. Por ejemplo, tenemos el rol de la anciana. Las ancianas tienen la potestad de ser también como los obispos o como los ancianos. Sean reverentes a su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Y bueno, le tocó al hombre, ¿por qué no a la mujer? Principio de igualdad, estamos hablando de principio de igualdad. Así que no dadas al vino. Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es decir, hoy en día, más que hoy en día, donde existe una revuelta generacional, donde moviliza un poco de desorden familiar, como mencioné en el libro de una guía cristiana por un matrimonio en paz, donde se pide que el hombre ame a la mujer respete al marido, se hable de la sujeción, de entender los caminos, donde el hombre también tiene que no menospreciar, irritar a las mujeres, a su mujer, a su cónyuge, sino cuidarla como un vaso más frágil. También a veces hoy en día, con tanta revuelta social, es necesario que una anciana cristiana pueda instruir a las más jóvenes cómo es el mejor camino para andar en la familia. Se entiende que es mejor que una persona que entiende de la situación familiar le explique a la otra, más siendo una mujer veterana con una mujer más joven. Es un rol importante, digo, enseñanza de practicidad cristiana de una cristiana a la otra, no solo a sus compañeros, sino a sus propios hijos. Es decir, ¿quién me va a enseñar a mí a amar a mis hijos? No, a veces no hay que ser soberbios, hay que bajar la pelota y hay que escuchar el consejo de las personas que saben, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, que las mujeres no le faltan respeto al marido, que no anden en griteríos, faltándole respeto, insultándolo, adelante de los hijos, adelante de la gente, adelante de los familiares, estén sujetas. Si el marido dice una cosa, bueno, estar sujetas a lo que dice. Si hay una discrepancia, entre los dos se hablarán. Si hay una duda acerca de esa situación, bueno, que las jóvenes le pregunten a las ancianas lo que pasa. Si hay un problema familiar y el marido es áspero y el amigo es violento, la cristiana le tiene que decir a la iglesia o al anciano, o si quiere a la anciana, decirle, mira, tengo un problema. Y bueno, la anciana dirimirá ese problema con los ancianos, con los demás hermanos, irán las otras personas a hablar con esa persona violenta y le dirán, no, si sos cristiano no corresponde hacer lo que estás haciendo. Sí, ¿quién te dijo? No, no corresponde, no importa quién dijo o quién no dijo. Estamos sometidos a la disciplina de Dios y tenemos que amarnos los unos a los otros. No te dijeron ama al prójimo y odia a tu mujer, sino respétala, cuídala. Por lo tanto, es toda una organización. No es que la mujer esté sometida al hombre, sino que el hombre tiene que estar sometido a los mandamientos de Dios, sino que tiene que haber una coordinación de quereres, de amor, de respeto entre todos. Y sí,
la mujer tiene que respetar al marido, sujeta a su marido, porque lo dice la palabra de Dios. Si vamos a empezar a discutir las situaciones porque estamos viviendo en el siglo XXI y esa palabra está mal dicha, no, si Dios la dijo y ya está. Vamos a respetar la palabra tal cual es. Si queremos a Dios y lo amamos a Dios, por algo será que está escrito así. Obviamente, también está escrito que hay que amar, respetar a todo el mundo. Esto es una cuestión de obediencia, tanto del hombre como de la mujer. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es decir, que se puede ser anciano y puede predicar y puede enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Y acá empieza el tema del debido proceso, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero contra un anciano no empieces a hablar mal del anciano así de balde. Si tenés alguna duda de un anciano, llama a 2 o 3 testigos, a 2 o 3 cristianos y estudien, analícenlo. Y bueno, vamos a ver después en el debido proceso cómo es que se organiza cuando hay una persona que está haciendo lo incorrecto dentro de la iglesia. Vamos a ver en los próximos videos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad. Por lo tanto, así como nos mandó, tenemos que hacer. No podemos usar solo una partecita y la otra no. Tenemos los diáconos y las diáconas también. Asimismo debe ser honesto, sin doblez, no dado a mucho vino. Bueno, acá se puede tomar un poquito, no pasa nada. No es malo tampoco. Si a Timoteo se lo recomendaron para una sanación, imagínense. El anciano no puede ser dado al vino. Y el diácono no mucho vino, un poquito puede. Nos reíamos con Gabriel sobre este punto el otro día. No es que le estemos faltando respeto a la escritura, sino que también hay que tomar las cosas como son. No codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos sean también sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa, pero que ejercen bien el diaconado, ganan para sí un grado honoroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que hay diáconos hombres y diáconos mujeres. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Es decir, que dentro de la iglesia tenemos gente que está arriba nuestro y que a veces nos pueden decir, mirá, que me parece que pasó esto o lo otro, o los que hablan. Bueno, hay que reconocer a los que están haciendo su trabajo y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Es decir, que si vos vas a la iglesia y no estás haciendo nada, vamos a hacer algo. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Si están de poco ánimo, bueno, ayudarlo, tratarlo, charlarlo, inventar cosas en la iglesia, siempre hacer cosas para edificarse, para crecer. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, estad siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, es decir, que siempre estar activo, orando, dando gracias, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, haciendo actividades. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Por lo tanto, hermanos, esto es lo que debería de funcionar en una iglesia. No menospreciando a lo que están haciendo, también valorarlo. Porque también, recuerden, no hagas maestro muchos de ustedes porque reciben mayor condenación. Por lo tanto, respetar a cada uno en su rol en que está. Hagan cosas, que hay que alentar de los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Es decir, no todos tienen tampoco obligación de hacer. Si alguno no quiere hacer y quiere estar en determinada situación dentro de la iglesia, hay que respetar su lugar. Es lo que Dios le pone a cada uno lo que tiene que hacer. Y fomentar lo que uno tiene para hacer con ganas. Si un hermano tiene ganas de tocar la guitarra, de hablar o lo que sea, se le da para adelante. Si uno quiere ser anciano o anciana, se le da para adelante. Diaconizo o diaconisa, se le da para adelante. Acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Los pastores son aquellos que están arriba nuestros.
son aquellos que hablan. No necesariamente el pastor es el que está hablando en el famoso púlpito, como ya lo vimos, sino que el pastor es el que está atrás de las ovejas, el que está haciendo su obra de pastoreo, el que está viendo que una está débil, que una está alegre, que una se está queriendo ir, que una necesita que vayan a la casa. Bueno, el pastor es el que está atrás de cada uno de los miembros de la iglesia. Nosotros tenemos a Jesús como el gran pastor, el buen pastor, que está siempre atrás de las ovejas, de que ve que se va una y deja las 99 para ir a buscar a la que se fue, y que se regocija con la que viene, que se había perdido, y queda contento con todo el mundo. Ese es el pastor en esencia, porque también existe maestro, profeta, que son los que hablan, los que entienden y hablan de la sabiduría. El pastor en esencia, capaz que se entiende mal, el pastor como el que habla. El pastor tiene un rol, una función. Ya vimos que son varias las funciones que tiene la iglesia. Para mí es el que está arriba de cada uno de los miembros de la iglesia y se preocupa por ellos. Si un miembro se va, el pastor lo llama por teléfono, se arrima, qué pasó, si necesita una mano de ir a un hospital, va y lo acompaña. Pienso yo que por ese lado, solo Dios sabe cuál es el ministerio de ser un pastor, pero creo que va por ese lado. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Por lo tanto, el pastor es el que vela por las almas de los cristianos, está arriba. Es una gran profesión. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Como ya vimos que existen diaconisas hombres y mujeres, hay una muy famosa en la Biblia que fue Febe, que está específicamente, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. El gran don de cada función en la iglesia. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Sería otra diaconisa. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, ¿sabe? La grey, cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Acá está clarísimo, acá no hay que tener un señorío sobre los cristianos, somos todos un cuerpo, somos todos, como mencioné en el video anterior, cada ladrillo poderoso, sino que hay que respetar a la grey como lo que es. Somos templo del Espíritu Santo y no hay que tener señorío, no hay que tener soberbia, no hay que considerarse mejor que nadie. Recuerden lo que hizo Jesús en el día que fue entregado, en la última cena. Agarró un baldecito, se arrimó a los cristianos, le lavó los pies, ellos no entendían nada. Terminó Jesús, ¿qué es lo que pasó? Dice, bueno, así sean ustedes, el que les sirve va a ser primero, porque aquel que se da todo por los hermanos es la persona que va a ser resaltada en el cielo. El que da todo por los hermanos, aún el que agarra un baldecito y le lava los pies a cada uno, es el que realmente Dios estima como en grandes cosas. Así que no hay que buscar soberbia ni enseñorear sobre la grey, sobre todos los cristianos. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, que Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, una unidad de sumisión y de humildad, revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acá tenemos las funciones, las actividades, cómo se van desarrollando y bueno, el tratar de encaminar para edificar la iglesia. Así que teniendo en cuenta todos estos grandes dones, nosotros hacemos funcionar a la iglesia. Más allá de los dones, lo que vimos recién son las profesiones de la iglesia. Espero que les haya gustado. Le agradezco los comentarios de los videos anteriores. Siga viendo los videos si le gusta, denle like a usted y a todos los que comentan. Gracias, compartan, suscríbanse al canal, pongan la campanita para que así cuando llegue el nuevo video se manifiesta que ya está subido. Estoy tratando de arreglar en YouTube, estoy comunicándome porque yo pongo videos de determinada duración, pero en las miniaturas me aparece con una duración mayor. Dios quiera que se pueda resolver ese asunto, porque a veces hago videos de 40 minutos y me parece que es de 1 hora y media. Y la gente a veces dice, es mucho tiempo, ahora no tengo tiempo para 1 hora y media, y descarta el video.
cuando en realidad es de 40 minutos. Vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Si alguno de ustedes es medio técnico, escríbame abajo en los comentarios a ver cómo puedo solucionar eso, que en la miniatura aparece el video con más tiempo que el real. Bueno, los quiero mucho, Dios los bendiga, cuídense, protéjanse, vayan a la iglesia, oren, no se olviden de velar siempre en el camino de los cristianos, peregrinando con amor en este mundo que nos toca vivir. Gracias, nos vemos en el próximo video, si Dios quiere.